Y tenemos noticias interesantes del comandante en jefe. Hoy nos enorgullece anunciar oficialmente las recomendaciones de vacunación infantil de referencia de los Estados Unidos de América. Y eso tiene que ver con muchos temas, incluyendo el autismo en particular. Y las vacas con cunas ahora serán reguladas en el país del norte. Esto afectará todo el procedimiento a nivel global a medida que pasan los días. Quiero agradecer al hombre que ha hecho más que quizás nadie para lograr esta verdadera revolución. Secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy, hijo, mi amigo, y está haciendo un trabajo fantástico. Estoy orgulloso de ti. Podemos conseguir una mano muy poderosa para usar. Un tipo fuerte, por cierto. Gracias también al director de los Institutos Nacionales de Salud, Jay Bhattacharya, y a la subdirectora adjunta al presidente de Política Interna, la doctora Heidi Overton. Nuestras madres, incluida Jamie Franklin, quien nos acompaña hoy, una persona muy especial. Y también a los expertos y profesionales médicos que han trabajado arduamente para que este día llegara tras un periodo demasiado largo. Estados Unidos recomienda más vacunas infantiles que cualquier otra nación comparable e incluso el doble de dosis que algunos países europeos. Y aún más, en muchos casos exigimos 72 inyecciones para nuestros hermosos, sanos, adorables y delicados niños pequeños, incluyendo la vacuna contra la hepatitis B para bebés y recién nacidos, además de muchas otras vacunas. La vacuna contra la hepatitis B no debería administrarse hasta que tengan 14 o 15 años. Se administraban antes, pero esto cambia de inmediato. Mi administración reconoce las recomendaciones de vacunas infantiles de primer nivel para solo 11 vacunas esenciales contra las enfermedades más graves y peligrosas, además de la triple vírica, que esperamos se pueda dividir. Ustedes tienen la vacuna triple vírica. Queremos que se apliquen 3 vacunas separadas en momentos distintos. Juntas existe la posibilidad de que sean bastante letales. Y por otra parte parece que no son para nada letales, sino muy eficaces. Por lo tanto, queremos que la vacuna triple vírica se administre en 3 visitas distintas, dividiendo la vacuna en 3 dosis individuales aplicadas en momentos separados. Por ejemplo, al año de edad debería tener 5 visitas separadas para las vacunas en lugar de recibirlas todas el mismo día. Lo vi desde el principio y tengo pruebas de ello. Hay vacunas que parecen una botella de refresco vertida en el cuerpo de un niño pequeño. Participa del curso Frecuencias del Yo Soy para la Abundancia. Todos los registrados podrán recibir los beneficios una vez que todo esto se dé. Conéctate en yosoyone.com. Y en muchos casos ocurren cosas malas, en demasiados casos, porque esto es una explosión, es una epidemia. Por lo tanto, durante el primer año debería haber 5 visitas separadas para las vacunas en lugar de ponerlas todas el mismo día. Es muy importante destacar que las vacunas contra la hepatitis B, el COVID-19 y la influenza, entre otras, ya no se recomiendan para todos los niños. Además, esta orden ejecutiva instruye al fiscal general a promover acciones legales contra los estados que vulneren el derecho de los niños a exenciones religiosas o médicas en la vacunación, exenciones para las exenciones. Otros países con altas tasas de vacunación sin mandatos escolares. Por lo tanto, lo que hacemos es observar que otros países tienen tasas de vacunación muy altas, sin necesidad de imponer mandatos escolares. Los padres aún pueden elegir si desean administrar todas las vacunas a sus hijos. La decisión final recae en los padres, quienes recibirán recomendaciones firmes, pero podrán elegir libremente y contarán con cobertura de seguro. Sin embargo, esta recomendación actualizada finalmente pone a Estados Unidos a la par de otras naciones avanzadas y desarrolladas del mundo. Más importante aún, nos alinea con el sentido común y el conocimiento. Hace décadas, los niños recibían solo una pequeña fracción de las vacunas que se requieren hoy en día. En aquel entonces, la gente era mucho más saludable. Y por supuesto, las altas tasas de autismo que se observan hoy en día no existían. Por eso existen tasas epidémicas de autismo. Y vamos a devolverlo a un punto mucho más cercano al que estaba. Bueno, no sabemos exactamente cuál es la causa del autismo. Es fundamental para nuestros esfuerzos de investigación contar con las mejores recomendaciones de vacunas de todo el mundo. Así que nos estamos reduciendo. Lo estamos cambiando a visitas a lo largo de un año, año y medio,
así que reciben el 20% de lo que habrían recibido en una sola dosis grande, una dosis del tamaño de un vaso grande de algo. Este anuncio es una gran victoria para los derechos de los padres, los derechos religiosos y constitucionales y para la ciencia de referencia. Seguiremos investigando y actualizando las recomendaciones a medida que aprendamos más. Creo que verán resultados sorprendentes al dividir las dosis. No solo se trata de administrar menos vacunas o inyecciones, sino de hacerlo en una serie de visitas al médico. Cantidades mucho menores para asegurar que los estadounidenses se beneficien de estas recomendaciones. Mi administración está totalmente comprometida a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, incluyendo la revisión de posibles fondos y financiamiento. Francamente, estamos destinando fondos y obteniendo resultados, los cuales anunciaremos casi de inmediato en cuanto tengamos plena certeza. Ahora me gustaría que Bobby diga unas palabras, seguido de Jay, Heidi y Jamie, y luego firmaré la orden ejecutiva, lo cual me entusiasma mucho porque cuando llegué dije que quería descubrir qué está pasando con el autismo. Es muchas veces lo que solía ser hace años y empeora progresivamente. Y añadimos progresivamente más y más vacunas. En resumen, y como se puede apreciar, estamos dividiendo las vacunas y administrándolas en diferentes periodos de tiempo. No es tan complicado. Creemos que obtendremos resultados extraordinarios al hacerlo. En pocas palabras, se inyectan grandes cantidades de vacunas, como si fueran cubas, directamente en el cuerpo de su hijo. Administraremos el 20% en cada visita y dejaremos pasar tiempo entre ellas para que el cuerpo pueda procesar esa enorme cantidad de líquido. Creo que marcará una gran diferencia. Sabe, hay algunos grupos que prácticamente no tienen problemas con el autismo. Y debo decir que esos grupos no son muy partidarios de las vacunas. Participa del curso Frecuencias del Yo Soy para la Abundancia. Todos los registrados podrán recibir los beneficios una vez que todo esto se dé. Conéctate en yosoyone.com. Así que algo anda mal cuando vemos cifras récord constantemente cada año, durante años. Y cada año la cifra de autismo es más y más alta. Creemos tener una recomendación muy buena y están ocurriendo muchas cosas positivas. Publicaremos un documento muy detallado. Aquí hay otro ejemplo. Países europeos frente a Estados Unidos. Mire eso. Se trata de países europeos de primer nivel con un sistema médico muy potente. Mira la parte superior. Ese pequeño gráfico dice mucho, pero esa es la diferencia. Así que, dicho esto, me gustaría que Bobby dijera unas palabras, por favor, y luego pasaremos con los demás. Por favor, Bobby. Gracias, señor presidente. Quiero empezar reforzando lo que dijo el presidente, que es el motivo de su preocupación al respecto. Y les daré un ejemplo. En 1970 se realizó el estudio epidemiológico más grande de la historia hasta ese momento. Científicos universitarios de todo el país examinaron a todos los niños de 8 años en Wisconsin, cerca de 900,000, buscando autismo, y sabían cómo se manifestaba. Y regresaron con una tasa de incidencia de 0.8 por cada 10,000. O sea, menos de 1 por cada 10,000. Hoy en día, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la tasa en este país es de 1 de cada 31 niños. En California, la tasa es de 1 de cada 19 niños y 1 de cada 12.5 en el caso de los varones. Ha habido un aumento drástico. Uno de los argumentos favoritos de la industria, que la prensa repite constantemente, es que simplemente ahora lo detectamos más. Pero esto es un absurdo, una afirmación refutada una y otra vez por la literatura científica, además de carecer de sentido común, ya que no se trata solo de que lo notemos más. ¿Lo notaríamos en grupos de mayor edad o no? ¿O solo lo estamos notando en niños nacidos alrededor de 1989 o después? Las generaciones mayores no muestran esos aumentos. Así que algo ocurrió a mediados de los 90 que cambió a nuestros niños. Y tiene que ser una exposición ambiental. Y como los genes no provocan epidemias, solo pueden generar una vulnerabilidad. Se necesita una toxina ambiental.
Y lo que el presidente nos ha encomendado es descubrir cuál de esas exposiciones o qué conjunto de ellas está provocando esta epidemia. Durante décadas luché por un principio sencillo. Cuando se trata de la salud de nuestros hijos, el gobierno tiene la obligación de seguir la evidencia a donde sea que ésta nos lleve. Dígale la verdad al pueblo estadounidense y proporcione a los padres la información necesaria para que tomen decisiones informadas para sus familias. Señor presidente, usted nos dio el mandato de hacer exactamente eso. Usted ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos examinar las recomendaciones de vacunas infantiles en Estados Unidos basándose en la mejor ciencia disponible y en las prácticas de otras naciones desarrolladas. Llevamos a cabo esa labor. El 5 de enero, el Departamento de Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades renovaron el calendario de vacunación infantil, reduciendo de 17 a 11 las enfermedades con recomendación universal de vacuna y estableciendo categorías basadas en evidencia científica. Nuestro análisis determinó que Estados Unidos recomendaba más vacunas infantiles que cualquier otra nación comparable. El presidente Trump mencionó esa cifra. Eso supone 72 inyecciones antes de los 18 años, pero en realidad podrían llegar a ser hasta 94. Y ningún otro país tiene nada parecido. Además, la mayoría de los demás países logran altas tasas de vacunación mediante la educación, el consentimiento informado y la confianza pública en lugar de mandatos. Hoy, con esta orden ejecutiva, usted continúa esa labor y actúa conforme a esa evidencia. Preservaremos el acceso a las vacunas, reforzaremos la vigilancia de seguridad, ampliaremos la investigación, brindaremos mejor información a médicos y padres y restauraremos el consentimiento informado y la elección de los padres a su lugar legítimo en la medicina estadounidense, Departamento de Salud y Servicios Humanos. Ya estamos trabajando a través de múltiples agencias, la FDA, los CDC, los NIH, ARPA-H, el Programa Nacional de Toxicología y otras áreas del departamento. Ya hemos iniciado un esfuerzo de investigación sin precedentes para examinar la seguridad de las vacunas y los resultados de salud a largo plazo en los niños estadounidenses. Estamos utilizando algunos de los conjuntos de datos de salud más grandes del país, incluyendo el enlace de datos de seguridad de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los mejores sistemas de la Administración de Alimentos y Medicamentos y otras fuentes de datos de salud federales y privadas importantes. Estamos llevando a cabo decenas de estudios y análisis. Estamos comparando los resultados de salud entre niños vacunados y no vacunados. Estamos examinando los adyuvantes de aluminio, el momento de la administración de la vacuna contra la hepatitis B durante el embarazo y resultados que van desde alergias hasta enfermedades autoinmunes, autismo y otros trastornos del neurodesarrollo. En los Institutos Nacionales de Salud, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental colaboran con el Programa Nacional de Toxicología para revisar exhaustivamente los adyuvantes, ingredientes añadidos a las vacunas para potenciar la respuesta inmunitaria. Ellos determinarán qué establece la ciencia actual, dónde persiste la incertidumbre y dónde necesitamos más investigación. Aplicamos esa misma determinación al autismo y los Institutos Nacionales de Salud han lanzado la iniciativa de ciencia de datos sobre el autismo, con 13 becas de investigación que examinan la prevalencia, causas, tratamientos y servicios relacionados con el autismo. 5 de estos incluirán vacunas. Entre los posibles factores que examinan, el doctor hablará sobre ese trabajo con más detalle el próximo mes. ARPA está preparando una nueva iniciativa importante centrada en las causas fundamentales y la biología del autismo, así como en mejores diagnósticos, tratamientos, tecnologías y herramientas para las personas con autismo y sus familias. Examinaremos toda hipótesis biológicamente plausible y no dejaremos sin explorar ninguna pregunta científica legítima. Señor presidente, usted nos ha dicho que quiere respuestas. Yo también. Nos quedan poco más de 2 años para terminar el trabajo. Sé que está impaciente y estamos actuando con la urgencia que exige ese plazo. Le presentaremos las acciones y los hallazgos tan pronto como estén listos. No esperaremos al plazo de 90 días. Tal como usted ordenó, entregaremos la respuesta completa requerida por esta orden ejecutiva en un plazo de 90 días. Nuestro grupo de trabajo sobre vacunas infantiles más seguras fue establecido por el Congreso en 1986, pero quedó inactivo en 1998. El año pasado, tras casi 3 décadas, esta administración la restableció tal como exige la ley. Y sin embargo fue suspendido.
Y así fue. Y usted restableció ese mandato del Congreso. El grupo de trabajo ya está elaborando para ampliar las opciones de vacunas, examinar el calendario y la secuencia de las vacunas infantiles, fortalecer la vigilancia de seguridad, avanzar en la investigación de adyuvantes alternativos y evaluar continuamente los riesgos y beneficios mediante evidencia estadounidense e internacional. En conjunto, esto es lo que significa la ciencia de referencia. Nadie tiene respuestas predeterminadas. Sin tabúes institucionales, sin temas intocables y sin ocultar la incertidumbre. Pongan a prueba la hipótesis. Examine los datos. Replique los resultados. Informen al público sobre nuestros hallazgos. Ser honesto es el estándar que ha establecido para esta administración. Es este el estándar que pienso hacer cumplir en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Señor presidente, nos pidió que lográramos esto, lo estamos haciendo, y seguiremos trabajando con urgencia hasta que los padres estadounidenses puedan confiar en que el consejo médico que les brinda su gobierno es digno de su confianza. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, muchas gracias. Bobby J., por favor. Hoy es un día histórico para la salud pública en este país. La orden ejecutiva reconoce la difícil situación de millones de padres en todo el país con los autistas. El autismo es una condición muy compleja y heterogénea que abarca desde síntomas relativamente leves, donde los niños tienen un funcionamiento pleno, hasta una condición devastadora que altera fundamentalmente sus vidas y las de sus familias. Como han escuchado del secretario Kennedy y del presidente, su pasión por la difícil situación de estas familias busca ayudarlas a comprender esta condición y prevenir que ocurra en primer lugar. Esta orden ejecutiva nos exige tomar este asunto con la máxima seriedad, tal como hemos hecho en los Institutos Nacionales de Salud durante el último año y medio y gran parte de esta presidencia. Lo que hemos hecho es establecer la iniciativa de ciencia de datos sobre el autismo, que comenzó hace más de un año, mediante la cual financiamos a más de una docena de equipos de investigación importantes para responder a la pregunta de cuál es la causa del autismo. Es un fenómeno biológico complejo. No será una respuesta sencilla. Como dijo el secretario, podría haber una predisposición genética, pero eso no explica el gran aumento en los casos de autismo. Debe haber otros factores ambientales involucrados. Esa es la base del razonamiento que impulsa a la docena de equipos de investigación que estudian esto. La ciencia lleva tiempo. Es muy frustrante, y sé que yo mismo he sentido esa frustración como científico. No se obtienen respuestas de inmediato, pero los equipos han estado trabajando con esmero durante un año. Y lo principal que quiero destacar de lo que hemos logrado en este año es que hemos cambiado la forma en que la gente y la comunidad científica perciben el autismo. Les has dado permiso para plantear la pregunta, que de otro modo habría sido difícil de responder. Sabes, si llega a una conclusión que vincule el autismo con otros temas políticamente correctos, de repente teme que su carrera como científico se termine. Lo que hemos logrado en esta administración es darles permiso a los científicos para responder honestamente esta pregunta y encontrar el vínculo por primera vez. Y con esto, el cambio en las recomendaciones de vacunación que el presidente ha firmado les ha dado a los padres la opción, la autonomía y la capacidad de decidir cómo quieren que se administren las vacunas a sus hijos. Es decir, creo fundamentalmente que muchas vacunas son importantes. Dije que la vacuna contra el sarampión, por ejemplo, es importante si queremos controlar el brote de sarampión. Pero al mismo tiempo, no deberíamos excluir a los niños de la escuela por haber tomado decisiones distintas a las de otros padres. Nuestros colegas europeos no hacen eso. Gran parte de la pérdida de confianza en la salud pública se debe a los mandatos impuestos durante la administración Biden sobre la vacuna contra el COVID y muchas otras cuestiones. Esto restaura la autonomía de las familias y los padres para tomar buenas decisiones por sus hijos. Permite y sigue enfatizando la importancia de la ciencia en las recomendaciones sobre vacunas y fundamentalmente restablece una relación saludable entre la salud pública y los padres, más acorde con lo que ocurre en los países europeos que en Estados Unidos, donde los resultados de salud infantil suelen ser mucho mejores que lo que vemos aquí. Es un gran primer paso que se suma a lo que hemos trabajado durante el último año y medio hacia un sistema de salud pública más sensato, que permita a los niños crecer sanos, sin presiones ni influencias indebidas, para que las familias puedan tomar buenas decisiones por sus hijos.
Gracias. Steve, por favor. Gracias, señor presidente. Gracias a su valentía y liderazgo, señor presidente, millones de padres en todo Estados Unidos respiran hoy con un enorme alivio. Lo digo como padre de niños pequeños. Millones y millones de padres sienten que han sido presionados para que, apenas semanas después de que sus hijos salgan del hospital, les administren 5, 6 o 7 vacunas de una sola vez. Les dicen que es lo normal. Su hijo tendrá fiebre de 103 grados durante 3 o 4 días. Su hijo dejará de comer durante una semana. Su hijo va a cambiar todos sus hábitos de sueño. No se preocupe, no pasa nada. Es totalmente normal. Nadie lo ha estudiado. Nadie lo ha investigado. Nadie lo ha pensado. La presión de la industria farmacéutica y de ciertos sectores médicos para vacunar a los niños apenas nacen, sin comprender las consecuencias a largo plazo, ha sido una tragedia médica. Es un asunto, señor presidente, que usted ha liderado durante años. Y, por supuesto, el hombre a su izquierda también ha liderado este tema durante años. Es un momento realmente increíble estar aquí hoy y ver finalmente que se atienden las preocupaciones de los padres de todo el país. Ha habido tanto sufrimiento donde padres han tenido hijos sanos sin ningún problema. Saben que los han presionado para hacer cosas que no querían hacer. Y la ciencia médica les ha dicho durante años que sus preocupaciones no son válidas. Esta orden hace 2 cosas fundamentales e increíblemente importantes. Primero, abandonamos este camino absurdo de hacer que nuestros hijos reciban de 70 a 90 vacunas. Eso es excesivo e injustificado. Recuerden que cada una de estas vacunas genera una respuesta inmunológica profunda. Por lo tanto, en cualquier población grande, si a un niño se le aplican inyecciones tras inyección, habrá lesiones por vacunas, problemas inmunológicos y posibles problemas neurológicos. En segundo lugar, y esto es muy importante para usted, señor presidente, es la separación de las vacunas. Porque es necesario que estas vacunas vengan agrupadas en estos paquetes. ¿Por qué no se puede dividir en 5 visitas y administrarlo así a este cuerpo joven? Si un padre quiere administrar las vacunas una por una, ¿por qué en Japón se pueden obtener las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola por separado? Pero en Estados Unidos tiene que estar todo empaquetado junto. Esta es una acción valiente, señor presidente. Esta es una medida que garantiza la dignidad de los pacientes y de los padres. Devuelve la capacidad de elegir. Dice que permitiremos que los padres y el médico tomen una decisión médica sensata. Y solo diré una vez más que el hecho de que usted haya tenido la valentía de impulsar esto, a pesar de las críticas injustas de algunos sectores del sistema, y de darle la oportunidad a Bobby, quien ha dedicado décadas a representar a los padres, de estar hoy aquí, es admirable. Es un momento sumamente profundo. Es un momento hermoso que conducirá a avances increíbles en nuestra comprensión de la salud infantil, asegurando que podamos ser un país que brinde seguridad y protección a nuestras familias y niños, mientras protegemos al mismo tiempo la capacidad de elección de los pacientes. Se pueden tener ambas cosas. Esta orden lo hace posible. Señor presidente, me llena de orgullo estar hoy aquí. Muchas gracias, Steve. Muchas gracias, Eddie. Yes, thank you, Mr. President. Es un honor estar aquí. Es un día histórico y una medida histórica. Muchas personas han preguntado cuál es la diferencia entre esta orden ejecutiva, el memorando presidencial que firmó en diciembre y lo que firmó posteriormente en mayo. Solo quiero responder brevemente a esa pregunta. En diciembre, el memorando presidencial ordenó al Departamento de Salud y Servicios Humanos realizar la evaluación científica que llevaron a cabo y luego revisaron por completo el calendario de vacunación. Esas medidas han sido bloqueadas en los tribunales desde entonces. Por lo tanto, en este momento los estadounidenses no tienen acceso a esa información. Hoy está corrigiendo ese error al afirmar que entregará esta información directamente a los estadounidenses para que ellos mismos conozcan los hallazgos de la evaluación científica del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pero lo más importante es que los estados son el lugar donde se implementan los requisitos de vacunación escolar mediante leyes y reglamentos estatales. Y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades asesorarían a los estados sobre esas políticas. Desde enero de 2026, 28 estados han dejado de estar de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y recomiendan sus propias políticas. Muchos de esos estados son demócratas y colaboran con entidades externas, como la Academia Estadounidense de Pediatría, que siguen basándose en las recomendaciones vigentes en 2024 con las 72 inyecciones antes de los 18 años. Entonces, usted le está diciendo a los estados dispuestos a revisar esta evaluación científica que estas son las recomendaciones de oro para las vacunas infantiles y que deberían incluirlas en sus leyes estatales para que, al inscribir a sus hijos en la escuela, los padres no tengan que cumplir con requisitos de vacunas que ya no se recomiendan para todos los niños. Eso nos pone al mismo nivel que las naciones europeas. Y, lo que es más importante, esos países no tienen mandatos de vacunación para las escuelas. Muchas de esas naciones mantienen tasas de vacunación contra el sarampión superiores al 90%.
Dinamarca, Irlanda, España y Portugal mantienen tasas de vacunación contra el sarampión superiores al 90% sin exigir mandatos escolares. Lo logran mediante una mayor confianza pública, educación y permitiendo que los padres estén informados para tomar estas decisiones. Hoy estamos alentando a que se adopten esas decisiones aquí. Seguimos recomendando la vacuna contra el sarampión para todos los niños, pero queremos que los padres estén informados sobre el calendario y tengan la opción de administrarlas por separado. Por lo tanto, señor presidente, esta es una medida histórica. Trabajaremos directamente con los estados para no depender de la resolución judicial. Lo estamos haciendo de inmediato para que los padres se beneficien de los cambios en las leyes estatales. Excelente, muchas gracias. Al escuchar que la cifra pasó de 1 en 10.000 hace 20 años a 1 en 30 o incluso 1 en 18 en California, es evidente que algo ha sucedido. Mientras tanto, algo sucedió, ya sea por el medio ambiente o por otra razón. Pero no es solo una coincidencia. Algo salió mal. Se recomendaron algunas cosas perjudiciales. Piensen. Así que pasamos de 1 en 10.000 a 1 en 30. Participa del curso Frecuencias del Yo Soy para la Abundancia. Todos los registrados podrán recibir los beneficios una vez que todo esto se dé. Conéctate en yosoyone.com. En California es 1 de cada 18 y tenemos que llegar al fondo de esto. Por favor. Muchas gracias por invitarme. Ante todo, soy madre. Tengo un hijo de 3 años y medio y otro en camino. Y señor presidente, estamos muy agradecidos por todo el trabajo que ha realizado en este país con las vacunas y los sistemas alimentarios. Igualmente, secretaria Kennedy. Creo que la salud es el tema principal en este país. Si no tenemos salud y no tenemos un país sano, no tenemos absolutamente nada. Ningún padre debería sentir la presión de que apenas nace su hijo se le imponga una gran cantidad de vacunas. Se trata de libertad. Al fin y al cabo, sobre esto se fundó este país. La libertad de los padres para tomar las decisiones que mejor se adapten a sus hijos. Y no estoy en contra de las vacunas en absoluto. Estoy a favor de las vacunas. Pero queremos tener la libertad de espaciarlas y elegir cuál es la mejor para nuestro hijo. No creemos que exista una solución única para todos los niños. Estamos muy agradecidos por todo lo que está haciendo, señor presidente. Es simplemente extraordinario. Como la vacuna contra la polio es increíble. Otras vacunas increíbles. Pero sí, sin dudas al respecto y vamos a resolverlo. Y creo que ya sabe, la expresión es que realmente no tenemos otra opción. Y no puede pasar nada malo con lo que estamos haciendo. Nada malo puede pasar. Es posible que no funcione. Francamente, no creo que eso sea muy probable. Vamos a aprender mucho. Y si pudiéramos retroceder 20 o 25 años, algo ocurrió en el camino que nos llevaría a las cifras que estamos viendo ahora. Entonces, ¿podría tener eso? Y lo firmaré. Sí, señor. Encantado de firmar. Esta es su orden ejecutiva para establecer las recomendaciones de la vacuna con el estándar de oro, señor. Como han señalado los oradores anteriores, esto establecerá esencialmente un nuevo calendario de vacunación totalmente fundamentado en la investigación y los datos que tenemos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Institutos Nacionales de Salud y otras áreas del gobierno. Además, adopta una postura firme sobre los temas paternalistas que hemos tratado, en cuanto a la vulneración de la libertad religiosa de los padres o su capacidad para decidir sobre sus hijos. Como dijo Heidi, esto es algo muy importante. No estamos esperando a que nadie más tome medidas, como usted hace tan a menudo, señor. Simplemente seguiremos adelante y haremos lo correcto basándonos en la mejor investigación disponible para garantizar que los padres y niños de Estados Unidos reciban la mayor protección posible por parte del gobierno federal. Muy bien, muchas gracias. Histórico. Esto es un golpe duro al cabal de la FARC. Vamos a ver qué sucede. Ya está firmado. Muy bien, para mí eso es algo muy importante. Este es el inicio para que todo este procedimiento cambie a nivel mundial. Son buenas noticias.